Mi nombre es Raquel. Quiero contar cómo fui arrancada de las tinieblas, engañada por el pecado y casi destruida. Si crees que puedes jugar con Dios, yo soy la prueba viviente de que esa elección puede llevarte a la perdición eterna. Lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia, es una advertencia. Puedes estar jugando con tu salvación sin darte cuenta. Yo vi hacia dónde van los pecadores sin arrepentimiento. El infierno es real. Pero antes de contarte sobre el infierno, necesito que entiendas cómo llegué allí. Desde pequeña, mi vida transcurrió dentro de la iglesia. Mis padres me llevaban a los cultos, participábamos en eventos e incluso servíamos en algunas actividades. Cantábamos himnos, orábamos antes de las comidas, pero en casa, la realidad era completamente diferente. Mi padre era un hombre de apariencia cristiana en la iglesia, pero en casa era agresivo, impaciente y frío. Mi madre, una mujer sumisa y callada, sufría en silencio todas las humillaciones y peleas. Mis hermanos y yo crecimos en ese ambiente, sin entender cómo alguien podía alabar a Dios el domingo y el resto de la semana vivir como si Él no existiera. El evangelio que nos enseñaban era superficial. No había transformación, solo costumbres religiosas. La iglesia era un ritual, una tradición familiar, pero nunca hubo un encuentro verdadero con Dios. Oíamos hablar de arrepentimiento y santidad, pero nadie lo vivía realmente. Dentro del templo, éramos la familia perfecta, pero en casa, la verdad era otra. La rebelión dentro de mí crecía cada día. Miraba a los creyentes a mi alrededor y no veía verdad. Mi hogar era un campo de guerra silencioso y la iglesia parecía un teatro donde cada uno llevaba su máscara de santidad. Si Dios realmente existiera, ¿por qué permitía tanta falsedad? Si Él era tan poderoso, ¿por qué no cambiaba a mi familia? Esperaba que algún día algo sucediera, que mi padre se arrepintiera, que mi madre se levantara, que las cosas cambiaran. Pero los años pasaban y todo seguía igual. Fue entonces que decidí que ya no quería eso para mí. Empecé a distanciarme. Al principio, de manera sutil. Faltaba a los cultos alegando cansancio. Decía que tenía compromisos, que necesitaba estudiar. Mi madre insistía, pero siempre encontraba la manera de escapar. En el fondo, ya no creía en aquello. La primera vez que fui a una fiesta, me sentí culpable. La música alta, las luces parpadeantes, las risas despreocupadas. Era un mundo completamente diferente al que conocía. Pero al mismo tiempo, había una extraña sensación de alivio. Allí, nadie fingía ser santo. Todos mostraban lo que realmente eran. Con el tiempo, la culpa desapareció. Las fiestas se volvieron rutina. Empecé a beber. Primero, solo para experimentar. Luego, para soltarme, hasta que se convirtió en algo necesario para sentirme bien. Los límites que alguna vez tuve se fueron borrando poco a poco. Las compañías también cambiaron. Siempre había oído hablar de malas amistades, pero en aquel entonces, parecían ser los únicos que realmente me entendían. Andaba con personas que también provenían de hogares desestructurados, que también estaban huyendo de algo. Y fue así como caí en relaciones equivocadas. Al principio, parecía amor. Pero pronto llegaron las peleas, los celos enfermizos, las traiciones. Me entregaba emocionalmente a personas que solo me hacían daño. Fue entonces cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. Al principio, eran solo sensaciones. Un escalofrío a medianoche, una sombra en el rincón de la habitación, un frío que me invadía de repente. Intentaba ignorarlo. Pensaba que era cosa de mi cabeza, efecto del alcohol o del cansancio. Pero con el tiempo, esos episodios se volvieron más intensos y aterradores. Me despertaba en medio de la noche completamente paralizada. Mis ojos estaban abiertos, mi mente consciente, pero mi cuerpo no respondía.
Sentía una presencia oscura en la habitación, algo maligno observándome, acercándose. A veces escuchaba voces susurrando mi nombre. Otras veces sentía el colchón hundirse, como si alguien estuviera sentado allí, vigilándome. Y luego, la peor parte, la presión. Era como si manos invisibles me sujetaran, me aprisionaran contra la cama. Mi pecho se volvía pesado, intentaba gritar, pero no salía ningún sonido. El desespero me invadía, intentaba moverme, luchar contra aquello, pero era inútil. En el auge del terror, recordaba a Dios. Intentaba orar, pero mi boca no se movía. Dentro de mi mente, gritaba, «Jesús, ayúdame». Y entonces, como por arte de magia, el peso desaparecía y podía moverme de nuevo. Pero, en lugar de buscar ayuda, ignoraba lo que estaba sucediendo. Me convencí de que eran solo pesadillas, fruto del estrés y las bebidas. Seguí viviendo como si nada estuviera mal, hasta que las manifestaciones se volvieron aún más intensas. Una noche, mientras estaba sola en casa, sentí un frío inusual. Las luces empezaron a parpadear. Todo mi cuerpo se erizó, y de repente, una fuerza invisible me lanzó contra la pared. Caí al suelo, intentando entender lo que estaba pasando. El miedo me invadió, y por primera vez en mucho tiempo, lloré desconsoladamente. Después de tantas experiencias sobrenaturales aterradoras, empecé a temer por lo que me estaba sucediendo. Sentía que algo mucho más grande que yo me rodeaba, algo espiritual, y aunque no quería admitirlo, sabía que aquello era consecuencia del camino que había elegido seguir. Fue entonces que, desesperada por ayuda, entré en una iglesia pentecostal. Diferente de las iglesias que frecuentaba en mi infancia, allí el poder de Dios era real. El culto era distinto a todo lo que había visto antes. Las personas oraban en lenguas, había profecías, liberaciones y un peso de gloria que me hacía temblar por dentro. Cuando entré en ese lugar, algo dentro de mí se revolvió. Sentía una mezcla de miedo y esperanza. Durante la predicación, parecía que el pastor hablaba directamente conmigo. Él hablaba sobre pecado, sobre opresión espiritual y sobre liberación. Cada palabra era una flecha clavándose en mi corazón. Ese día, cuando el pastor hizo el llamado para aquellos que querían entregar su vida a Jesús, sentí una fuerza que me empujaba hacia adelante. Mis piernas temblaban, mi corazón latía con fuerza. Finalmente, crucé ese pasillo y me arrodillé en el altar. Los pastores impusieron sus manos sobre mí y comenzaron a orar. De repente, un peso inmenso salió de mi cuerpo y un llanto profundo emergió. Era como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un alivio, una ligereza que no podía explicar. Con el tiempo, me volví más activa dentro de la iglesia. La gente me acogió, me incentivó, y me gustaba la sensación de pertenencia. Dentro de ese ambiente, podía fingir que mi vida estaba en el camino correcto. Pero la verdad era que, detrás de las cortinas, mi alma seguía sumida en el pecado. Oraba en el altar y pecaba en secreto. Cantaba alabanzas, pero mis manos estaban manchadas. Levantaba las manos en el culto y, al día siguiente, sostenía un vaso de bebida en una fiesta. Sabía que aquello estaba mal, pero me convencí de que, mientras nadie lo supiera, podía continuar. Poco a poco, mi hipocresía fue creciendo. Llegué a creer que podía engañar a Dios como engañaba a los demás. Mis lágrimas en los cultos eran reales, pero no eran fruto del arrepentimiento, sino del peso de la culpa que me aplastaba. Fue en ese periodo que me involucré con alguien que jamás debí. Él era un hombre respetado en la iglesia, casado, padre de familia, pastor. En el púlpito, predicaba sobre santidad y fidelidad, pero detrás de las cortinas también llevaba una doble vida. Comenzamos con conversaciones inofensivas, palabras de consuelo y consejos, pero pronto
La cercanía se volvió íntima y peligrosa, y entonces caímos en el adulterio. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no paré. Al principio me sentía especial, elegida, pero pronto todo se convirtió en una pesadilla. El escándalo salió a la luz. Alguien lo descubrió. Las conversaciones se difundieron. Las miradas empezaron a cambiar. Susurros surgían cada vez que entraba a la iglesia. La congregación se dividió. Algunos me culpaban completamente. Decían que yo era Jezabel, una destructora de ministerios, una mujer sin temor. Otros señalaban el error del pastor, pero al final fui yo la más perjudicada. Mientras él aún contaba con personas que lo defendían, yo fui abandonada por todos. Lo que antes era una iglesia donde fingía estar bien, ahora se convertía en el lugar donde era expuesta y avergonzada. Nadie veía mi dolor, solo mi error. Yo ya no era una persona, era un escándalo ambulante. El rechazo fue insoportable. Las mujeres me miraban con desprecio, como si fuera una amenaza para sus matrimonios. Los hombres desviaban la mirada, temerosos de ser asociados a mí. Las palabras susurradas me perseguían. ¿Viste lo que hizo? Destruyó la vida de un hombre de Dios. Dios no perdona a este tipo de mujer. Fui expulsada de la iglesia. Algunos pastores intentaron disciplinarme, pero en realidad solo querían alejarme para evitar que mi presencia mancillara el nombre de la congregación. Después del escándalo en la iglesia, me sentí perdida. Me sentía sucia, rechazada, sin valor. Fue en ese estado de fragilidad que conocí a aquel que llegaría a ser mi marido. Apareció como una promesa de un nuevo comienzo, alguien que parecía aceptarme tal como era. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que me amaría de verdad. Los primeros meses todo parecía perfecto. Era cariñoso, atento, me hacía creer que juntos podríamos superar todo. Me aferré a esa relación como si fuera mi última oportunidad de ser feliz, pero no sabía que estaba entrando en una pesadilla aún peor. Poco tiempo después del matrimonio, la máscara cayó. Empezó a llegar tarde a casa, frío, distante. Las peleas se volvieron frecuentes. Las palabras duras, las humillaciones, los celos, enfermizos. Todo empezó a asfixiarme hasta que llegó la primera traición. Lo descubrí de forma cruel, a través de mensajes que ni siquiera se molestó en ocultar. Mi corazón se hizo trizas, pero no tuve fuerzas para confrontarlo. Me hizo creer que la culpa era mía, que no era lo suficientemente buena, y lo acepté. Luego vinieron las agresiones. Al principio solo empujones. Después, bofetadas, tirones de cabello, puñetazos. Yo lloraba, gritaba, pero luego él pedía disculpas. Decía que me amaba, que había perdido el control. Quería creerle, necesitaba creerle. Pero en el fondo, sabía que estaba atrapada. No veía salida. La vergüenza me impedía pedir ayuda. Pensaba, ¿quién me ayudaría? ¿A quién le importaría alguien como yo? Mi historia ya estaba marcada por el escándalo, por el pecado. Para la iglesia, yo era la mujer caída. Para el mundo, solo era una más entre tantas que sufrían en silencio. Ya no tenía fe. Creía que Dios me había rechazado, que ya no tenía salvación. Me decía a mí misma que estaba bien, que había elegido ese camino, pero en el fondo había un vacío profundo que nada llenaba. Las fiestas, las bebidas, las relaciones vacías. Todo parecía anestesiar el dolor por un tiempo, pero cuando terminaba la noche y me quedaba sola, el peso de mi existencia caía sobre mí como una nube oscura. Esa noche, después de tantos tormentos, caí de rodillas e hice lo único que me quedaba. Clamé a Dios. Señor, si aún hay esperanza para mí, muéstrame. De repente, mi cuerpo fue tomado por un peso que me arrastraba hacia abajo. Sentí como si estuviera siendo arrancada de la realidad
como si mi alma estuviera siendo llevada a un lugar desconocido. El ambiente a mi alrededor se oscureció por completo, y cuando abrí los ojos, me di cuenta de que ya no estaba en mi habitación. Un olor insoportable a azufre llenó mis fosas nasales. El calor era sofocante, peor que cualquier fuego que jamás haya sentido en la tierra. Gritos de dolor resonaban por todos lados. Mis pies tocaban un suelo áspero y agrietado, del que surgían llamas, y vi que estaba en el infierno. La desesperación se apoderó de mí. Miré a mi alrededor y vi sombras retorciéndose en llamas, figuras humanas ardiendo sin cesar, contorsionando sus cuerpos mientras clamaban por auxilio. Pero no había auxilio. Fue entonces cuando una voz firme y llena de autoridad sonó a mi lado. Observa y entiende el precio del pecado. Delante de mí se abrió un gran valle. Sabía en lo profundo de mi alma que aquel era un lugar reservado para un tipo específico de pecador. La voz que me guiaba habló de nuevo. Este es el valle de los adúlteros. Mi piel se erizó al darme cuenta de que reconocía algunos de aquellos rostros. Y cuando miré hacia el costado, vi a un pastor arrodillado, sosteniendo su rostro con las manos, gritando de dolor. Su piel se derretía y volvía a formarse, solo para quemarse de nuevo. Miró hacia arriba, y sus ojos estaban llenos de desesperación. Yo predicaba, yo hablaba sobre santidad. ¿Por qué estoy aquí? De repente, un demonio se acercó, portando un látigo hecho de brasas ardientes. Sonrió maliciosamente y asestó un golpe violento contra el pastor, quien gritó de agonía. Tú hablabas de santidad, pero buscabas prostitutas a escondidas, se burló el demonio. Predicabas fidelidad, pero usabas tu boca para pagar por sexo. Ahora, tu lengua arderá para siempre. El hombre intentó argumentar, pero cada vez que abría la boca, su lengua prendía fuego. Se retorcía, tratando de arrancársela, pero ésta volvía a crecer, solo para ser quemada nuevamente. Caminé un poco más, y vi a una mujer siendo arrastrada por 2 demonios. La arrojaron sobre espinas llameantes, donde ella gritaba de agonía. Intentaba levantarse, pero era empujada hacia abajo repetidamente. Esa mujer disfrutaba ser deseada, de sentirse poderosa, engañaba a su marido, escondía sus traiciones y decía que era cosa de su mente. Escupió uno de los demonios. Se volvió adicta al pecado, se entregaba al placer del sexo anal, se creía moderna y libre. Ahora, será torturada en la parte del cuerpo que tanto valoraba. Otro demonio se acercó, portando una lanza de fuego, y la hundió en ella, lo que le hizo soltar un grito desesperado. Sus manos intentaban defenderse, pero estaban sujetadas por cadenas vivas que quemaban su piel. Ella imploraba perdón, pero los demonios solo se reían. En la tierra, te reías de las advertencias sobre el infierno. Ahora, nadie se ríe contigo. Más adelante, vi algo que me horrorizó aún más. Una pareja estaba atada de espaldas, mientras pequeñas criaturas demoníacas reptaban sobre sus cuerpos, arrancándoles pedazos de carne. Gritaban, pero sus voces se ahogaban entre gritos aún más intensos a su alrededor. La voz a mi lado explicó. Decían que el matrimonio necesitaba aventuras para no caer en la rutina. Aceptaron cambiar de pareja, involucrarse con otras personas, y se convencieron a sí mismos de que eso no era pecado. Uno de los demonios clavó sus garras en el hombre, desgarrándole el pecho y exponiendo sus entrañas. Intentó zafarse, pero estaba atrapado. Tú eras casado, pero te deleitabas en el pecado. Ahora tu cuerpo será partido para siempre. La mujer a su lado se debatía, llorando. Su cabello estaba en llamas, y los demonios se reían mientras le tiraban las piernas en direcciones opuestas. ¿Te gustaba la novedad? Entonces, bienvenida a la eternidad. En una celda oscura, vi a un joven encadenado con corrientes en llamas. Intentaba liberarse, pero a cada movimiento, los eslabones se apretaban más. Su rostro mostraba puro desespero. Yo era joven,
Tenía toda la vida por delante. No sabía que era tan serio. Los demonios a su alrededor se rieron. Sí que lo sabías. Te reías de las advertencias. Decías que la fidelidad era cosa del pasado. Seducías a mujeres casadas. Jugabas con corazones. Destruías familias. Ahora ya no hay secretos. Todo ha sido expuesto. De repente, manos demoníacas surgieron de las sombras y comenzaron a desgarrar su carne, como si arrancaran máscaras invisibles. Él gritaba, pero no servía de nada. El horror a mi alrededor parecía no tener fin. Cada grito, cada lamento, cada tormento era más terrible que el anterior. El humo asfixiante, el olor a carne quemada, el fuego que nunca se apagaba. Todo era real. Mis ojos seguían recorriendo aquel valle de sufrimiento cuando, más adelante, vi a otro grupo de personas siendo atormentadas. La voz a mi lado dijo: «Este es el destino de aquellos que usaron la iglesia para ocultar sus pecados». Más adelante vi a otro hombre, vestido con lo que parecía ser harapos de una antigua vestimenta social, arrastrándose sobre brasas vivas. Sus manos sangraban mientras intentaba huir, pero no había escape. Su piel se deshacía y volvía a formarse, solo para ser quemada de nuevo. Yo predicaba, yo dirigía a los jóvenes, yo aconsejaba a las parejas, gritaba, mientras los demonios se reían a su alrededor. Sí, y de noche te encerrabas para ver pornografía. Creías que nadie te veía, pero Dios te veía. Un demonio tomó algo parecido a un espejo negro y lo puso ante sus ojos. En él se repetían sin cesar escenas de los momentos en que veía contenidos impuros. Gritaba, intentaba cerrar los ojos, pero era forzado a ver. Usaste tus ojos para pecar. Ahora tu propia visión será tu tortura. De repente, llamas envolvieron su rostro, derritiendo sus ojos. Pero, horriblemente, él seguía viéndolo todo. El ciclo de tormento nunca terminaba. Caminé un poco más y vi a un hombre arrodillado, sosteniendo su propio rostro, mientras llamas se elevaban a su alrededor. Gritaba de dolor mientras pequeños demonios lo jalaban de los pies, arrastrándolo hacia un charco de lodo hirviente. Solo quería diversión. Mi esposa no me satisfacía. Gritaba, intentando escapar. «Tú creías que podías jugar con la fidelidad», respondió uno de los demonios, clavándole sus garras en el pecho. Vi escenas formándose en el fuego. Ese hombre, de traje y corbata, fingiendo ser un buen marido en la iglesia, pero, a escondidas, concertando encuentros con prostitutas, buscando placeres ilícitos mientras su familia dormía sin saberlo. Los demonios se reían mientras lo empujaban a las profundidades del lodo hirviente. Intentó nadar, intentó clamar por auxilio, pero cada vez que abría la boca, era asfixiado por un fango oscuro y pegajoso. Ahora te ahogarás en tu propio pecado. Y entonces, él se hundió, desapareciendo por completo. Más adelante, vi a una mujer siendo arrastrada por cadenas de fuego. Su rostro, antes bello y seductor, ahora estaba desfigurado. Ella intentaba cubrir su cuerpo, pero sus ropas se disolvían en brasas con cada intento. Solo quería sentirme deseada. Ella lloraba, mientras un demonio la arrastraba hacia un gran espejo roto. Destruiste hogares, hiciste llorar a esposas, destruiste matrimonios. Ahora, mira en lo que te has convertido. En el reflejo, vio todas sus traiciones. Cada mirada seductora, cada mensaje enviado en secreto, cada noche en que se involucró con hombres casados. El espejo comenzó a quebrarse y cada pedazo voló contra su cuerpo, cortándola repetidamente. Ella gritaba, pero las heridas nunca cicatrizaban. Te gustaba jugar con los sentimientos, ahora serás cortada sin parar. Y los demonios se reían mientras ella se debatía entre las llamas. Mis ojos fueron llevados a un gran agujero en llamas, donde parejas estaban atadas juntas, gritando desesperadamente.
Vi hombres y mujeres que, en la tierra, se entregaron a la libertinaje, cambiaron de pareja, participaron en orgías y se involucraron en perversiones sin límites. Dios nos hizo así, lo importante es el placer. Algunos gritaban, pero los demonios solo se reían. Cada pareja estaba presa con cadenas flameantes que los unían, pero al mismo tiempo los jalaban en direcciones opuestas, causando un dolor inimaginable. Ustedes quisieron unirse en el pecado, ahora serán unidos en el tormento. El fuego los consumía, y los gritos aumentaban cada vez más. Caminé por ese valle sombrío y vi a un hombre vestido con un traje desgarrado. Su rostro reflejaba puro desespero. Sus ojos estaban muy abiertos, y él temblaba mientras un demonio grotesco sostenía un pergamino frente a él. «Lee», ordenó el demonio, con una sonrisa cruel. El hombre, llorando, miró el pergamino. En él estaban escritas todos los mensajes secretos que intercambiaba con la secretaria de la iglesia. Todos los encuentros escondidos, todas las palabras de seducción que utilizaba mientras su esposa creía que él estaba solo, aconsejando a alguien. Pero nosotros nunca llegamos a dormir juntos, solo intercambiábamos palabras, gritó. El demonio se rió y enrolló el pergamino como si fuera un látigo. Ya cometiste adulterio en tu corazón. Ahora pagarás el precio por cada palabra, por cada mirada, por cada deseo que cultivaste en secreto. El demonio comenzó a azotarlo con el pergamino, y con cada golpe, las palabras escritas se incendiaban y se marcaban en la piel del hombre. Él gritaba mientras los versos ardientes quemaban su carne, formando cicatrices con cada una de sus palabras sucias. Tus palabras engañaron, manipularon, sedujeron. Ahora serán tu tortura eterna. Más adelante, vi a una mujer presa dentro de una jaula de espinas flameantes. Ella lloraba desesperada mientras intentaba salir de allí, pero cada movimiento solo clavaba las espinas más profundamente en su piel. Junto a la jaula, un hombre también estaba preso, encadenado cabeza abajo, siendo arrastrado por demonios en círculos, sin detenerse jamás. La voz a mi lado explicó: era casada, pero deseaba al mejor amigo de su marido. Al principio eran solo conversaciones, miradas, juegos, pero pronto se convirtieron en encuentros secretos, cenas clandestinas, noches de traición. Ellos pensaban que estaban engañando a todos, pero Dios siempre vio. Los demonios se burlaban de ella. Mentiste, fingiste ser una esposa fiel, pero hacías juramentos de amor al amigo de tu marido en secreto. Ahora estás presa en las cadenas de tu propio engaño. Las espinas de la jaula parecían vivas, apretándose cada vez más. La mujer gritaba, pero no había alivio. El hombre a su lado era jalado y arrojado violentamente al suelo, solo para ser arrastrado nuevamente. Ustedes destruyeron un matrimonio, hirieron a un hombre inocente. Ahora sufrirán juntos, pero sin poder tocarse nuevamente. La mujer intentaba extender la mano hacia él, pero cada vez que se acercaba, un choque de fuego los separaba. Estaban condenados a desearse el uno al otro sin jamás poder alcanzarse. Ya no podía soportar lo que veía. Mi alma estaba aplastada por el horror de aquel lugar. Los gritos, las condenas, los tormentos eternos. Todo era terriblemente real. Entonces, la voz a mi lado dijo algo que hizo detener mi corazón. Si hubieras muerto antes de arrepentirte, este habría sido tu destino. En ese momento, un destello brilló a mi alrededor y sentí mi cuerpo siendo arrastrado de regreso. El calor, los gritos, las tinieblas, todo desapareció. Abrí los ojos, sin aliento, cubierta de sudor. Estaba de vuelta en mi cuarto. Después de aquella visión aterradora del infierno, desperté temblando, sudando frío, aún sintiendo el olor a azufre y oyendo los gritos resonar en mi mente. Mi cuerpo estaba allí,
pero mi alma parecía seguir prisionera de esa realidad. Durante días me sentí perturbada. No conseguía dormir ni concentrarme en nada. El miedo me consumía. ¿Y si muero ahora? La pregunta martillaba mi mente sin cesar. Pero, al mismo tiempo, otra voz intentaba engañarme. Ya no hay remedio para ti. Dios no te quiere. Ya fuiste demasiado lejos. El desesperación me hacía pensar que era demasiado tarde, que ya estaba condenada. Fue en ese momento, cuando estaba a punto de rendirme por completo, que Dios envió a un hombre para luchar por mi alma. Un pastor, diferente de todos los demás que había conocido. No era famoso, no tenía reflectores, pero era un hombre de oración, alguien que realmente conocía a Dios. Apareció de mí de repente, como si ya supiera exactamente por lo que estaba pasando. Me buscó con una mirada seria, pero llena de amor y compasión. Raquel, Dios no ha desistido de ti. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía decir eso con tanta certeza? Continuó. El Señor me mandó hasta ti. Él vio tu dolor, conoce tu desesperación, pero también vio tu corazón endurecido. Necesitas arrepentirte de verdad, porque el tiempo se acaba. Esas palabras entraron en mí como una espada en el pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía decir nada. Me llamó a orar. Dudé. Había una batalla en mi interior. Algo intentaba detenerme. Me sujetaba. Me hacía querer huir. Pero en ese momento, sentí que aquella era mi última oportunidad. Cuando comenzó a orar, algo dentro de mí se rompió. No oraba con palabras vacías, sino con autoridad, con un dolor genuino por mi alma. Lloró mientras clamaba por mí. Señor, no dejes que esta alma se pierda. Ella vio el infierno, sabe a dónde irá si continúa por este camino. Pero tú eres un Dios de misericordia. Sálvala antes de que sea demasiado tarde. Después de la oración de ese pastor, algo en mí se quebró. Era como si finalmente entendiera el peso real de mi pecado y la profundidad de la misericordia de Dios. Pero aún quedaba algo dentro de mí, un peso que necesitaba arrancar de raíz. Esa noche, tan pronto llegué a casa, fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta con llave y me derrumbé en el suelo. Ya no había a dónde huir. Comencé a gritar, un grito que surgía desde las profundidades de mi alma. Un grito que llevaba años de engaño, de falsedad, de dolor. Dios, perdóname. Las lágrimas caían sin control. Mi pecho dolía, mi respiración era entrecortada, y lo único que podía hacer era llorar y clamar. Empecé a confesar todo, cada pecado que cometí, cada engaño, cada mentira. Hablé con Dios sin reservas. Vomité todo lo que llevaba dentro. Señor, he sido hipócrita, he engañado a la gente, he usado tu nombre, pero he vivido en pecado. He destruido vidas, causado escándalos, herido a las personas. Te he traicionado, Señor, te he traicionado. El peso de mis palabras era abrumador. Por primera vez me veía completamente desnuda ante Dios, sin máscaras, sin excusas. Sentí al Espíritu Santo recordándome cosas que había enterrado, pecados que ni siquiera recordaba ya. Y seguí confesando. Señor, me acosté con hombres casados, seduje, mentí, manipulé. Fui utilizada por el diablo para destruir ministerios. Desprecié tu voz. Pisoteé la sangre de tu Hijo. Cada palabra salía con dolor. Sentía el peso de lo que había hecho y me preguntaba cómo Dios aún podía perdonarme. Entonces, una voz suave y firme susurró dentro de mi corazón: mi sangre ya fue derramada por ti. En ese instante, caí postrada en el suelo, con la cara en el polvo. La presencia de Dios llenó el cuarto de una manera que nunca había sentido antes. Era diferente a todo lo que había experimentado en los cultos o en las oraciones superficiales que hacía en el pasado. Allí, por primera vez, me entregué de verdad.
No estaba simplemente pidiendo perdón por miedo al infierno. Me estaba arrepintiendo porque, al fin, entendí quién era Dios y cuánto lo había entristecido. Señor, ya no quiero esta vida. Ya no quiero jugar contigo. No quiero seguir siendo la misma. Cámbiame. Transfórmame. No quiero solo sentir tu presencia. Quiero vivir para ti. Las palabras apenas salían. Mi cuerpo temblaba. Mi voz fallaba. Pero, en ese instante, supe que Dios me había escuchado. Supe que, a pesar de todo, Él me había perdonado. Una paz que nunca había sentido me invadió. Un calor suave envolvió mi cuerpo, y lloré como una niña en los brazos del Padre. Esa noche, mi vieja vida murió, y comenzó una nueva historia. Después de aquella noche en la que me entregué por completo a Dios, todo cambió dentro de mí. El peso de la culpa fue arrancado, y por primera vez en años, sentía una paz verdadera. Pero esa transformación pronto comenzó a generar un conflicto dentro de mi propia casa. Mi esposo notó el cambio de inmediato. Ya no era la misma. No quería más fiestas. No quería seguir viviendo en pecado. Ya no aceptaba la vida que llevábamos. Empecé a buscar a Dios cada día, a ayunar, a orar, a clamar por liberación. Y eso lo molestó profundamente. Se rebeló contra mí. ¿Ahora te volviste santa? ¿Ahora quieres ser de verdad cristiana? Después de todo lo que ya hiciste, decía con desprecio. Yo trataba de explicarle, pero él no quería oír. Cada día, nuestra casa se convertía en un campo de batalla. Me provocaba, se burlaba de mi fe, intentaba hacerme desistir. Había días en que él llegaba tarde, embriagado, intentando provocarme para que volviera a ser la mujer de antes. Pero Dios ya me había transformado, y me rehusaba a regresar a la vida que llevaba. Entonces, algo comenzó a sucederle a él. La primera noche, tuvo una pesadilla horrible. Despertó asustado, sudando frío, pero no quiso hablar sobre lo que había visto. La segunda noche, el terror fue aún mayor. Despertó gritando, diciendo que sentía algo que lo arrastraba. La tercera noche, tuvo un sueño que lo hizo desmoronarse. Él vio el infierno. En el sueño, él estaba preso en un corredor oscuro. Corría, pero no encontraba salida. De repente, una mano pegajosa y negra agarró su brazo y lo tiró hacia un abismo en llamas. Él gritaba pidiendo auxilio, pero nadie lo oía. Entonces, una voz terrible susurró en su oído. «Ya eres mío. Tu alma ya está marcada». Cuando despertó, cayó de rodillas en el suelo, temblando de miedo. Por primera vez, me miró con desesperación y dijo, «Ayúdame, no quiero ir para allí». Ese fue el momento en que entendí que Dios estaba actuando. Comencé a orar aún más intensamente por él. Pasé noches intercediendo, ayunando, pidiendo a Dios que lo liberara. Pero el diablo no quería soltarlo tan fácilmente. Los ataques espirituales se intensificaron. Ruidos extraños comenzaron a resonar por la casa. Por la noche, sentíamos presencias malignas. Objetos caían sin explicación. Algunas veces, mi marido despertaba con marcas en el cuerpo, como si algo lo hubiera arañado. Fue entonces cuando busqué al mismo pastor que había orado por mí. Él vino a nuestra casa, ungió cada habitación y declaró en voz alta: «Esta casa pertenece al Señor Jesús. Todo espíritu inmundo que habite aquí, salga ahora, en el nombre de Jesús». El ambiente se transformó. Por primera vez, la paz entró en nuestro hogar. Y allí, en ese día, mi marido cayó de rodillas. «Señor, perdóname, líbrame, ya no quiero esta vida». Mientras el pastor oraba por él, mi marido comenzó a llorar como un niño. Se entregó por completo. Y ese día, toda cadena del infierno que lo aprisionaba fue rota. La batalla no fue fácil. El diablo luchó con todas sus fuerzas para destruirnos. Pero ahora,
estábamos del lado correcto. Y juntos comenzamos a reconstruir todo aquello que el pecado había destruido. La experiencia del infierno nos transformó por completo. Ya no éramos los mismos. El peso del pecado había sido arrancado y ahora vivíamos con un profundo temor de Dios. Mi marido y yo empezamos a buscar a Dios juntos. Orábamos todas las noches, ayunábamos, leíamos la Biblia como nunca antes. Él, que antes se burlaba de mi fe, ahora era el primero en arrodillarse y clamar al Señor. Fue un proceso difícil. Aún quedaban heridas en nuestro matrimonio. El pecado había dejado cicatrices profundas, el dolor de las traiciones, las palabras crueles del pasado, todo aquello intentaba perseguirnos. Pero el amor de Dios fue restaurando cada pedazo que el diablo intentó destruir. Hubo días en que lloré en oración, pidiendo a Dios que quitara la amargura de mi corazón. Y Dios fue limpiando, sanando, restaurando. Hubo momentos en que mi marido se sintió indigno de seguir a mi lado, por todo lo que nos habíamos hecho el uno al otro. Pero Dios le habló: «Heis que hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Y eso fue lo que sucedió. La llama de nuestro matrimonio fue reavivada, no con pasión carnal, sino con un amor genuino y santo. El Espíritu Santo nos enseñó a ser fieles el uno al otro, no solo en actitudes, sino en pensamientos, palabras y sentimientos. La traición fue arrancada, la desconfianza fue borrada. Lo que quedó fue un matrimonio fundado sobre la roca, sellado por la presencia de Dios. Hoy, vivimos para Él. La misma casa que un día estuvo tomada por peleas, traiciones y pecado, ahora es un altar de adoración. La misma familia que estuvo al borde de la destrucción, hoy es un testimonio vivo del poder restaurador de Dios. Si el diablo pensó que nos había destruido, se equivocó, porque Dios nos rescató. Y lo que Él hizo por nosotros, puede hacerlo por cualquiera que esté dispuesto a arrepentirse de verdad. Después de todo lo que vivimos, no podíamos simplemente seguir con la vida como si nada hubiera pasado. La experiencia del infierno, la misericordia de Dios y la restauración que Él hizo en nuestras vidas no fueron solo para nosotros. Dios nos llamó para predicar la verdad. En los primeros meses tras nuestra verdadera conversión, sentíamos un fuerte deseo de compartir nuestra historia, pero el miedo al juicio de las personas aún nos perseguía. ¿Quién nos escuchará después de todo lo que hicimos?, me preguntaba. Pero Dios nos fue dando osadía. Nos recordaba que no se trataba de quiénes éramos, sino de quién es Él. Y entonces comenzamos. Primero, testificando a personas cercanas, luego a pequeños grupos en Minthimsintosen, la iglesia. Hasta que un día, Dios nos llevó a un culto donde nos llamaron a hablar. Cuando empecé a contar mi historia, noté que muchos lloraban, otros bajaban la cabeza en silencio, y algunos parecían incómodos. La verdad duele, pero la verdad libera. Desde entonces, nunca más paramos. Comenzamos a viajar, compartiendo nuestro testimonio, advirtiendo a aquellos que aún juegan con su salvación. Muchos nos buscan, diciendo que estaban viviendo exactamente como nosotros vivíamos antes, y que escuchar nuestra historia los hizo despertar ante el peligro del infierno. Hoy, mi misión es esta: predicar la verdad, sin máscaras, sin miedo, sin importar lo que piensen los demás. Si estás escuchando mi historia y sientes que estás lejos de Dios, arrepiéntete hoy. El infierno es real. Lo vi con mis propios ojos. Vi a personas que un día estuvieron en la iglesia, que predicaban, cantaban, decían amar a Dios, pero vivían en el pecado oculto. Creían que tenían tiempo para arrepentirse, pero no lo tuvieron, y ahora es demasiado tarde para ellas. Pero para ti, aún hay tiempo. No juegues con tu salvación. Puedes estar firme hoy y caer mañana. Puedes estar respirando ahora
y en el siguiente segundo, tu alma ser cobrada. La eternidad no es una elección que haces después de la muerte. La eternidad se decide ahora. Si Jesús regresara hoy, ¿a dónde irías? ¿Tienes certeza de tu salvación? ¿O será que, si murieras ahora, despertarías en el mismo lugar de tormento que yo vi? No esperes más. No ignores el llamado de Dios. El tiempo se acaba. Vuelve a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Si el pueblo que se llama por mi nombre se humilla y ora, y me busca, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. De sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Hebreos 10:17. Si deseas entregar tu vida a Jesús y arrepentirte de verdad, ora conmigo ahora. Señor, ten misericordia de mí por tu gran compasión. Borra mis pecados, purifícame de todas mis maldades. Límpiame por completo y renueva mi corazón. Reconozco que he pecado contra ti. He vivido lejos de tu presencia, pero hoy me arrepiento. No quiero seguir viviendo en pecado. Rechazo las tinieblas y elijo tu luz. Jesús, entra en mi vida, cambia mi historia. Toma el control de mi corazón, de mi hogar, de mi familia. A partir de hoy, te pertenezco. Acepto tu sacrificio, creo en tu muerte y resurrección. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar en tus caminos. Elijo a Jesús. Si has hecho esta oración con sinceridad, sabe que Dios te ha escuchado. Él perdonó tus pecados y te dio una nueva oportunidad. Pero ahora necesitas mantenerte firme. Busca una iglesia seria, lee la Biblia, ora y conságrate. Si estás de acuerdo, comenta amén en los comentarios. Dale me gusta y comparte este video para que más personas sean alcanzadas. Dios te bendiga.